Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Tal vez puede bajarle los volúmenes de los... Hay uno que tira ruido. Solo hay uno. He leído cuando duda. Amén. Abra su Biblia en Zacarías, por favor, capítulo 4, versículo 6. Yo he predicado de esto y el Espíritu me llevó a esto. La necesidad de que sea el Espíritu de Dios el que hable. Hace unas 2 noches tuve una visión poderosa y el Señor me mostró un ministerio de un pastor de Guaymaca y me mostró el lugar donde iba a estar adorando y fue hermoso y colores hermosos y vi un grupo de jóvenes adorando el nombre del Señor y la visión fue tan poderosa y miré un callejón donde estaban los líderes para ministrar quebrantados bajo la presencia del Espíritu Santo. Y cuando llegué me dice el pastor, me abrazó y me dijo gracias, solo el Señor me confirma por 3ª vez lo que viene sobre mi vida. Pero en medio de la visión de él, el Señor me mostró una y me dejó atónito, no podía explicar. Mientras yo estaba con la visión del pastor, yo salí de la iglesia y salí hacia afuera y el Espíritu me detuvo y empecé a ver los cielos abiertos y empecé a ver una construcción y los bloques se movían solos, pero eran hermosos, bellos de sobremanera, y se empezaron a juntar los bloques desde abajo hacia arriba y se formó una torre hermosa y empezó un techo precioso, bello, un techo como que era de diseñadores, un techo como una torre grande como de un palacio, y luego después de ahí empezaron a formarse los bloques y empezó a formarse hacia los lados y empezó a formarse como un palacio. Yo no sé si algunos han visto los palacios más famosos del mundo, el palacio de Buckingham, que está en Inglaterra. Igual parecido, solo parecido, el palacio de Buckingham no tiene nada que ver, pero solo es la idea, pero es algo muchísimo, cientos de veces más hermoso, y se formó al lado, y después de la torre partió el otro lado y se formó hacia el otro lado. Yo decía en un momento, Señor, ¿será la iglesia? Pero después decía en el momento, no, porque la iglesia es cuadrada, no podemos extenderlo para ningún lado, porque después de la torre se extendía hacia un lado y se extendía hacia el otro, y todavía le decía, Señor, ¿qué será? Y el Señor me mostraba, pero en mi corazón yo sé que hay una casa en los cielos, hay una habitación arriba. La Biblia dice, el Señor Jesucristo siempre estaba diciendo a sus discípulos, pon la mirada arriba, donde el orín no corrompe, donde la polilla no pudre, pon la mirada hacia allá arriba. Si usted va a hacer algo, dice, hágalo y ponga sus riquezas allá arriba. Invierta en el reino de los cielos. Es una realidad. El Señor dice, yo voy pues a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay muchas mansiones. Yo voy pues a preparar algo hermoso para ustedes. No sé si comprendemos, pero hay una vida hermosa después de esta. La muerte simplemente va a agilizar, si usted está en Cristo, a mejorar su vida. ¿Cuántos alaban su nombre? Aún Pablo decía, porque Pablo entendió y vio las revelaciones, porque dijo que fue llevado hasta el 3er cielo y vio cosas que no podía explicarlas humanamente. Entonces Pablo decía, yo quisiera ya haber partido, pero por amor a ustedes yo estoy aquí, dice. Pero para mí el morir es ganancia. Cuando tú tienes una revelación del futuro, de lo que va a pasar, el Espíritu de Dios es el que revela, el Espíritu de Dios es el que muestra. Cuando tú realmente dejas que el Espíritu de Dios repose sobre tu vida, tendrás revelaciones una tras otra, tendrás revelaciones constantemente. ¿Cuántos alaban su nombre? La Biblia dice que el Espíritu de Dios cayó poderosamente sobre Saúl y empezó a profetizar. ¿Cuántos alaban su nombre? Cuando el Espíritu de Dios, dice la palabra del Señor, cuando Dios habla, ¿quién no profetizará? Muchas personas les gusta estar el futuro y se van con los brujos, y los brujos le muestran una pelota y le tiran las cartas porque quieren saber el futuro. ¿Cuántos alaban su nombre? Pues le voy a decir que está en el lugar equivocado, porque está en el lugar de los mentirosos. Quiere saber el futuro, deje que el Espíritu de Dios venga sobre usted y el Espíritu le va a mostrar. La Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre Juan y empezó, dice, a mostrarle el futuro. ¿Cuántos alaban su nombre?
empezó a mostrar. ¿Sabía usted que profetas vieron aviones volar? ¿Cuántos alaban su nombre? Y dice que miraban esos pájaros de metal volar. Profetas están aquí, iglesia. Daniel dice que el Espíritu Santo lo movió y lo llevó y le mostró grandes cosas del futuro. Es el Espíritu que da revelación, y ese es el tema que traigo acerca del Espíritu de Dios. Es por su Espíritu, diga, es por su Espíritu. Nosotros pasamos con tanto afán haciendo las cosas por nuestras propias fuerzas, pero nunca conseguimos nada, porque no son nuestras fuerzas. Es el Espíritu de Dios el que opera, no somos nosotros. Está aquí, iglesia. Zacarías 4:6. Viene una palabra del Señor a un siervo. Y viene la palabra de Jehová a Zorobabel. Zorobabel pensaba que sus fuerzas eran suficientes. Zorobabel tenía un ejército y es posible que era poderoso, muy fuerte. Hombres ágiles, hombres fuertes como no haber. Y Zorobabel tenía un ejército grande y poderoso, numeroso. Pero viene una palabra sobre él, y cuando nosotros nos equivocamos, que pensamos que por lo que tenemos nosotros estamos seguros, pensamos que porque estamos viviendo en un lugar bonito estamos seguros. No, es su Espíritu Santo. Y le dice la palabra de Dios a Zorobabel. Zacarías 4:6 dice la palabra: entonces respondió y me habló diciendo, esta palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, no con fuerzas, sino con espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. Luchamos muchas veces con lo mismo. Luchamos con las mismas cosas. Tenemos los mismos problemas económicos. Tenemos los mismos problemas en nuestra casa que no podemos resolver, porque lo estamos haciendo con nuestras fuerzas. Estamos luchando en problemas de nuestra casa, de su hogar, problemas sentimentales, problemas de familia, problemas entre hermanos, problemas entre familia, que no podemos solucionar porque no son tus fuerzas. Es el Espíritu Santo del Señor. Aún Jesucristo, cuando se encontró a la samaritana, le dice, la samaritana era una mujer adoradora, y lo primero que le pregunta: Señor, Maestro, ¿por qué solo ustedes dicen los judíos que solo pueden adorar en Jerusalén? ¿Por qué? Jesús le dice: ustedes adoran lo que no saben, porque viene el tiempo, y el tiempo es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿En qué? En espíritu. Muchas personas lo hacen en sus fuerzas. Vienen a la iglesia y empiezan a establecer normas de adoración, y dicen: esto es de Dios, esto no es de Dios. Desde la mañana había un espíritu de adoración fuerte. No fue usted, no fue hermano Duval, fue el Espíritu Santo que descendió. Y el Espíritu Santo utilizó al siervo, utilizó a Manonayo, utilizó a las hermanas, utilizó a la pastora, lo utilizó a usted. Y usted sintió la presencia del Señor. Y todos los que adoraron, levanta la mano, los que estuvieron adorando, lo estaban haciendo en el Espíritu. No fue usted. Porque cuando usted viene en su condición de carne, lo primero que dice: uy, el Señor dice, el Señor dice que nosotros tenemos que estar en orden. Ay, hermano, está aquí, está escuchando. Y cuando el Espíritu Santo lo toca, usted empieza, se tira al suelo, usted adora como David con todas sus fuerzas, se hace vil delante de los hombres, pero delante de Dios está honrándolo. Es en espíritu y en verdad que usted, escúcheme, sabe usted que es en espíritu y en verdad que usted tiene que alabar a Dios. Sabe usted que es en espíritu y en verdad que usted tiene que orar a Dios. Dice la Biblia que es el Espíritu Santo, es el que nos enseña cómo debemos de pedirle. Vosotros no podéis pedirle en tus fuerzas, solo es por medio de Él. Cuando usted ore, deje un poco tanto el Señor te pide, y hacemos como rezos, y estamos los mismos rezos de siempre. Dedique un tiempo antes de empezar a adorar y empiece a decirle: la iglesia, Señor, yo te adoro, yo te alabo como el Señor y Dios. Y empiece a cantar una alabanza al Señor antes de orar.
jale primero la presencia del Señor. Levante sus manos ahí donde está usted orando en su cama, escondidos en la oscuridad de una esquinita, con sus puertas cerradas, y antes de proferir una palabra, adórele. Y cuando el Espíritu de Dios descienda sobre usted y empieza a sentir que sus ojos empiezan a tirar lágrimas y su corazón se empieza a hacer chiquito y siente un fuego que está entrando por su cabeza y va hasta su corazón y desciende hasta sus tuétanos y toca sus pies y lo acobija, entonces ahí empiece a pedir, porque el Espíritu de Dios le está diciendo: yo te voy a enseñar cómo me le pidas al Padre. No sé si está en la iglesia, pero necesitas a la unción. Cuando miramos esos grandes siervos de Dios que son muy usados y el Espíritu de Dios viene, miramos a Cash Luna, miramos algunos a Benny Hinn, hay un argentino que Dios lo usa de una manera sobrenatural. Yo decía, quiero ver qué usan estos siervos de Dios. Y Benny Hinn, cuando empieza, él no empieza haciendo grandes oraciones, él empieza adorando. Manu Duval, cuando terminó de las alabanzas, entró un espíritu de adoración y la detuvo. Manu Duval, no la detenga, siga adorando. ¿Cuántos serán en la iglesia? Y él empieza a adorar, y aquel anciano empieza a cantar al Señor himnos, cuando de repente el estadio está lleno de la presencia del Espíritu de Dios. Y no ha pensado ni a predicar cuando empiezan a haber sanidades, porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios se mueve, esta iglesia, en medio de la alabanza de su pueblo. Para orar yo tengo que tener el Espíritu Santo del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Denle un aplauso, por favor. Hágase bien delante de los hombres, pero honrenlo a Él. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Jueces capítulo 14 versículos 5 al 6. Tantas veces he leído de esto, pero tanto que me impacta. Un joven llamado Sansón. ¿Cuántos están aquí, iglesia? Desciende y va caminando en cierto lugar. Jueces capítulo 14 versículos 5 al 6. Dígame si lo tiene. Iba hacia Timán, dice la palabra de Dios, pero Sansón iba solo. Y dice la Biblia que cuando iba caminando Sansón sabía algo, lo que muchos no conocen de Sansón. Ignoramos, y se lo voy a decir con todo mi corazón, ignoramos, es que creemos que Sansón todo el tiempo tenía fuerza. Y eso es lo que equivocados estamos todos. Sansón no era fuerte por cuerpo, porque no son sus fuerzas, sino dejaríamos la palabra de Dios aparte. Sansón no era fuerte porque tenía músculos grandes, ni porque era un hombre grande. La Biblia dice, ¿cuántos alaban su nombre? Y cada vez que él hacía algo extraordinario, dice que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y tomó la puerta que estaba de sus enemigos. Y dice que la puerta, dice que solo la podían agarrar 100 hombres. Y tuvo la fuerza de 100 hombres y agarró la puerta y la arrancó. Pero dice, el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. Cuando sus enemigos le pidieron al pueblo de Israel que amarrara a Sansón, porque si no los iban a matar a todos, su padre y su familia dijo, déjate amarrar. Y la Biblia dice que cuando lo amarraron y llegaron 1000 filisteos a buscarlo para matar a Sansón, la Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. Él no era fuerte todo el tiempo. El Espíritu de Dios venía sobre él y el Espíritu de Dios actuaba sobre él. Y dice que los lazos se rompieron como que era algo de lino sencillito y se deshicieron los lazos. Y mató 1000 hombres. ¿Cuántos alaban su nombre? Entonces en este caso dice que él está empezando. Él no sabe, él solo sabe algo que él cree en el llamado que él tiene. Y dice que un león se acerca, joven, fuerte. Y dice que se empezó a apresurar hacia él, corriendo violentamente. Cuando Sansón dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y lo agarró y lo despedazó con sus manos, hermano, como que era nada.
¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Cuál? ¿Qué hace la diferencia en tu problema? En tus enemigos y tú. No son tus fuerzas. Por eso el Señor te dice, agacha tu cabeza. Por eso el Señor dice, si alguien te acusa, pues ámale, no le digas nada. Si alguien te viene a poner problema por una prenda, déjasela. Por eso el Señor te dice, no son tus fuerzas. El león representa a tus enemigos, la iglesia. Sansón te representa a ti. Y solo hay un solo que resuelve el problema, y es el Espíritu Santo. Solo quiero leerlo. 14:5 al 6. Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a la viña de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no lo declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. La diferencia entre tus enemigos solo es el Espíritu Santo del Señor. Cuando tengas problemas, solo adora. Cuando venga un problema serio, alguien viene y te viene a dañar, o sabes que algo va a pasar y es tan injusto, ve a tu cuarto y adora. Y cuando venga el Espíritu Santo, vendrá sobre ti y despedazará a tus enemigos. Solo adora. Yo no sé quién está recibiendo esa palabra. Yo no sé quién está recibiendo esa palabra. Solo adora. Entonces llega a tu cuarto y dice, ay, tengo problemas, hay problemas económicos, me vienen a cobrar, tengo este problema con tal persona, yo no puedo hacerlo, yo no puedo hacerlo, yo no puedo hacerlo. Híncate y empieza a adorar. Espíritu Santo, ven sobre mí, ven sobre mí. ¿Cuántos alaban su nombre? Hazme como Sansón. Dame esas fuerzas que le diste a Sansón. Levántame, Padre. Espíritu Santo, ven. Diga, Espíritu Santo, ven sobre mí. Diga, ven sobre mí. Es el Espíritu el que marca la diferencia. Zorobabel, no son tus fuerzas, no es con ejército, es tu Espíritu. Primera de Samuel 6:23, por favor. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 13. David está aquí, iglesia. David ante la sociedad no era nadie, conocido como lo conocían sus padres. Su padre lo conocía como el cipote que anda cuidando las ovejas. Es más, cuando el profeta va a ungir a uno de sus hijos, él ni se acuerda del cipote, porque así era conocido David. Era nadie. Diga, David era nadie. Y la Biblia dice que cuando lo ungió, esta iglesia me está escuchando, cuando el profeta lo ungió, la fama se corrió y David ya no era un cipote cualquiera, estaba lleno del Espíritu de Dios. Dice 16:13, ¿lo tiene, iglesia? Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Es donde ocurre lo que le cuenta a Saúl. Cuando lo unge, este cipote vuelve a cuidar las ovejas, pero ya no es el mismo güiro. Este cipote le tenía miedo al oso y le tenía miedo al león, y posiblemente había perdido muchas ovejas, y tal vez el papá no lo quería mucho porque había perdido muchas ovejas. Pero cuando este güiro llega al lugar, este joven va lleno del Espíritu de Dios. Quiero que comprenda una cosa, que no eres el mismo cuando ya estás en el Señor.
Cambia tu vida, cambia tu ambiente, todo alrededor cambia. Ya no son los demonios que están molestando en la noche, ya son ángeles que te cuidan y duermes como un león. Y dice la Biblia que David no especifica, pero él dice y le cuenta a Saúl las pasadas. Cuando fue lleno del Espíritu Santo, luego encontró al oso tratando de comerse una oveja y se le abalanzó y se la quitó de las tapas. Ya no corría, ya no tenía miedo. Entienda, ya no tenía miedo. Que podía impulsar a Pablo cuando le profetizaban, le decían: Pablo, te van a matar en Jerusalén, te van a apedrear en Jerusalén, te van a hacer pedazos en Jerusalén. Y ellos no sabían que Pablo ya no tenía miedo. El Espíritu de Dios estaba sobre él. ¿Cuántos alaban su nombre? Y David enfrentó ese oso y luego enfrentó un león y dice que se lo quitó, y si el león se le iba encima le agarraba y lo mataba. El Espíritu estaba sobre él. Y luego la fama, más abajo, por favor, 16. 18, ¿lo tiene, iglesia? 16, 17, ¿lo tiene? Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra. ¿Y de dónde de guerra? Pues si nunca ha estado en un ejército. Pero lo conoció que sí era de guerra. Prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Gloria a Dios, aleluya. Entonces Israel y Saúl está puesto y están peleando contra los filisteos, pero tienen a saber cuántas semanas de ser avergonzados por un gigante, el cual dice que les echaba carrera. Hermano, cuando tú no tienes el Espíritu de Dios, eres miedoso. Estás pensando: ¿qué va a ser de mis hijos? ¿Y qué va a ser de mí? ¿Y de mi tía? ¿Y qué va a ser de mi mami? ¿Y qué va a ser de mí? ¿Y mañana qué va a ser? ¿Y esta Navidad qué como? Estás lleno de incertidumbre y miedos. Entonces no entienden que la palabra de Zorobabel es la palabra que venía también para Israel en el tiempo de Saúl. Saúl no es con ejército. Y David encuentra, va a dejar comida, pero va lleno del Espíritu. Y todos, dice que temblaban cuando miraban al gigante. Y dice que hacía correr todo el ejército de Israel. Permítame, ¿sabía usted que el ejército de Israel pudo haber matado al gigante? Pero Satanás utiliza una arma grande, se llama miedo. ¿Esa iglesia? ¿Esa iglesia? Miedo. Nunca te dejes llevar por el miedo. Te va a inyectar el enemigo con miedo. Y todo el ejército corría y huía. Y cuando David mira esto, entró en él un celo. ¿Y quién es ese? Dice, para echarle carrera al ejército de Jehová, del Dios vivo. Pónganmelo, dice. Rey, díganme al rey, pónganmelo. Y será como ese león, y será como ese oso cuando lo agarré del pico. Pónganmelo, alabe su nombre. La Biblia dice que David tomó una piedra y dice que la onda, escuche, y se hicieron estudios son una onda larga, y la hacen batir de una velocidad tan grande y la suelta, y el impacto dice que fue en la frente. Cuando hacen un estudio de la onda y prueban la onda de David, del mismo diseño de David, la probaron con gente fuerte y dice que era semejante al tiro 22. Pero permítame, pero eso era semejante solo con una persona común. Yo le voy a decir una cosa: la cabeza de este gigante, la iglesia, recibió más que un impacto de 22. Porque si este cipote tenía la fuerza de un oso y la fuerza de un león, se imagina la velocidad con la que le hizo esa onda. La iglesia,
Si hubiese puesto si el escudero hubiese metido el escudo, lo hubiese traspasado. Porque no entiende usted que cuando es el poder de Dios sobre su vida, todo se vuelve sobrenatural. Todo es sobrenatural. Y lo que hace es sobrenatural. Porque el Dios que servimos, dice la Biblia, hace de las cosas que no son como si fuesen. Agarre ese hijo, agarre esa hija y digan en el nombre de Jesús, sierva del Dios Altísimo. Y aunque usted piense, es tibio, quién sabe qué sabe. Declaren el nombre de Jesús sobre sus hijos, sobre su generación. Y de ahí viene el pastor Polo, pero viene. Gloria a Dios. Aleluya. Llega un hijo, vuelve a su casa. Aquí vengo, mami. A venir, pastor, pasa adelante. Ponete a orar, siervo de Dios. Hágalo sobrenaturalmente, porque es el Espíritu de Dios que opera sobre su vida, opera sobre usted. En el transcurso del trabajo del pastorado, he visto la mano de Dios, personas ser cambiadas, ser transformadas en otra persona, una y otra vez. Pero no es el pastor, no es el lugar donde está, es el Espíritu Santo. Cuando usted realmente le busca con todo su corazón, puede usted ser la persona más vil y más menospreciada, y Dios va a operar en su vida de una manera sobrenatural. ¿Estás desordenado? Deja que el Espíritu de Dios te ordene tu vida. Hay gente que es un desorden en su vida, es un desastre. Y si usted es de las personas que dice hoy, pastor, yo soy un desastre, la Biblia dice en Génesis capítulo 1 versículo 2 que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas, porque la tierra estaba desordenada y vacía. Y cuando el Espíritu de Dios llegó sobre la tierra desordenada y vacía, convirtió un Edén hermoso. Dios puede convertirte tu vida en un Edén precioso. Diga, es el Espíritu. Diga, es el Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Estás lleno de ataduras. Estás con alcohol, con cigarros, con drogas. Tienes problemas fuertes con mujeres que tienen problemas con la carne. Son ataduras, son yugos. Le tengo otra noticia. El Espíritu de Dios puede cambiarte y puede quitarte las ataduras, puede romperte los yugos. Se pudre, dice la Biblia en Isaías capítulo 10 versículo 7. Dice que el yugo se pudre por causa de la unción. Es el Espíritu, es el Espíritu, no son tus fuerzas. Y algunas personas llegan y dicen, voy a buscar un brujo, un agorero, un aguatero. Está aquí para resolver sus problemas. No, hermano, usted va a complicar sus problemas. Nada de eso es real. Solo Dios puede cambiar. Solo el Espíritu Santo de Dios. ¿Está aquí, iglesia? Dices a veces, pastor, pero que soy esclavo del vicio, soy esclavo del pecado. Entonces busca el Espíritu Santo. Dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios, en 2 de Corintios 3:17. Diga, donde está el Espíritu de Dios, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Por eso hermano Duval canta, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Por eso cuando usted viene a la iglesia, dice, pastor, yo todavía no estoy bien con el Señor, ni he aceptado al Señor, pero cuando yo vengo a la iglesia yo me siento tan relajado. Y que te sientes libre. Mientras el Espíritu de Dios está, usted se siente libre, siente una cosa hermosa y algo bello, es que usted está experimentando libertad. Pida al Espíritu Santo, diga, ven sobre mí, diga, ven sobre mí, y hará cosas grandes en su vida. ¿Está aquí, iglesia? ¿Me está escuchando? Bendito sea el nombre del Señor. En Deuteronomio 8:17, por favor. Voltea a ver para acá. Otras veces decimos, pastor, y algunas personas, si me está escuchando, algunas personas viven, tienen su negocio, y lo que pasan haciendo es viendo los demás negocios,
y tienen un espíritu de envidia grande, viendo las empresas de los demás, viendo los negocios de los demás. Y los cristianos que hacen mal también es que miran a gente del mundo que tienen prosperidad económica, pero económica, escúchelo, y no es la bendición de parte de Dios, y empiezan a sentir aquella cosa y dicen, porque yo no me bendecido, porque yo no tengo piso, y empiezan con su cosa. Esta iglesia. Y algunas personas, y escúcheme, tal vez usted no va a la iglesia, pero ningún brujo, ningún hechicero, ninguno de esos agoreros mentirosos, practicantes de magias, puede hacer que su negocio prospere. Nunca. Más mal le va a ir cada vez. Escúchelo, porque escúchelo, solo es el Espíritu de Dios. Diga, solo es el Espíritu de Dios. Y algunas personas ponen un negocito, ponen algo y abren Salmo 91. Y ya piensan que solo por abrir una Biblia. Y otros ponen el negocio y ponen música cristiana, y aunque no quieren afirmar su vida, porque piensan que la música cristiana va a hacer que se venda, va a hacer que su negocio prospere. No. Algunos piensan que yo soy inteligente, y algunos que me están escuchando, porque el Espíritu me ha puesto, hay alguien adinerado, y escuche bien si usted me lo está escuchando. Hay una persona que es muy adinerada aquí en Guaymaca, y obviando su nombre, que el Señor ya empezó a poner su mano sobre usted, porque usted está pensando que es sus fuerzas y que ha sido su inteligencia que ha hecho esas riquezas. Te equivocas. La mano de Dios está empezando en su vida, y usted lo sabe porque le están empezando a acontecer varias cosas que usted sabe que no es humano, y sabrás que fue Dios el que te lo dio. Nabucodonosor equivocado de la vida, y Daniel le había dado una profecía, le dijo, no vayas a decir que eres tú, que Dios te ha puesto aquí en Babilonia, esta iglesia, pero Él es el que te ha puesto, porque Él pone y Él quita. Y cierta ocasión se paró y dijo, la gran Babilonia que yo edifiqué. Y algunas personas, y el que me esté escuchando se lo digo, tú tienes dinero y ha empezado a haber problemas económicos y hay una decadencia acelerada. Eso es porque tu boca abrió mucho y no has glorificado el nombre de Dios, y va a empezar a haber una decadencia fuerte en tu vida, y sabrás que Dios te ha hablado. Esta iglesia es el Espíritu de Dios. Algunas personas dicen, hermano, usted, es que mire, hermano, es que yo he sido una persona que viera que yo soy muy inteligente y por eso es que hago negocio. No. Deuteronomios capítulo 8 versículo 17, que algunos piensan que son sus fuerzas. No son sus fuerzas, no es con ejército. Solo Babel, no son tus fuerzas, no es con ejército. Deuteronomios 8 17 dice su palabra, y no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. Nunca diga eso, hermano, nunca. Si alguien le dice, ¿por qué usted tiene dinerito? Ay, hermano, es que mire, yo me he matado. Equivocados de la vida que están. Si usted tiene sus 3 pesos en el banco, es porque Él le ha dado un poder. Diga, eso es espíritu. Diga, eso es espíritu. Entonces le dice, no vaya a decir, dice en el 17, que ustedes fueron sus fuerzas. Dice el 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da, diga, Él te da el poder, diga, el poder para hacer las riquezas. O sea, diga, es por su espíritu. Diga, es por su espíritu. Me escucho, diga, es por su espíritu. Adora. Tu negocio no está prosperando, pues llega en la mañana y cierra las puertas y empieza a adorar. Esta iglesia empieza a adorar. Cierta ocasión un pastor fue a visitar a una de sus ovejas al mercado, aquí en el mercado, en el Zonal Belén, y tiene una bodega enorme y está llena de plátanos, y no se le había vendido nada. Era el tercer día y no vendía nada ese hombre. Y llega el pastor y le dice, ¿qué pasó, hermano? Mire que no he podido vender nada. El pastor le dice, ponte de pie, adoremos. Adoremos. Y empezaron a orar y empezaron a adorar el nombre del Señor, y el Espíritu de Dios descendió. En la tarde ese hombre
tenía faltantes de pedidos. No había ni un plátano de cada montaña, todos se vendieron. Y él tenía pedidos adelantados. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos alaban su nombre? Deja que el Espíritu de Dios obre. Deja que el Espíritu de Dios obre. Deja de estar pensando cuando nomás, mire, le voy a decir sus 4 cosas en la cara. No, deja que el Espíritu de Dios obre. Agacha tu cabeza. Deja que Dios opere. Déjalo hacer lo que Él es. Dios. Den un aplauso. Alabado sea su nombre. San Juan, aquí termino. San Juan 16:8. 16:8, por favor. Estás viendo y muchas veces algunos dicen: es que a mí no me ande predicando la palabra de Dios. Dice que yo cuando sienta en mi corazón, y cuando sienta que en mi corazón, voy a buscar de Dios. Dice, está aquí, espere, es el Espíritu de Dios. Algunas personas también tienen este problema muy, pero muy mal. Piensan que el Espíritu de Dios, tienen una sola idea del Espíritu Santo. Una, que ir porque va a haber unción, porque lo usa el Señor a este hombre. ¿Y qué va a hacer? Primerito quiero pasar al frente para que me tumbe, y después necesito que me diga el futuro. ¿Cuántos alaban su nombre? Y después quiero sentir algo bien rico, bien hermoso, salir llorando e irme para la casa a seguir en pecado. No es, escúchelo, no es el objetivo por cual el Padre mandó al Espíritu Santo de Dios. Diga, ¿cuál es el objetivo por el cual nos enviaron al Consolador? Lo dice en San Juan, por favor, 16:8. ¿Lo tiene, iglesia? Jesús mismo dice y expresa, lo tiene. Y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? ¿De qué? ¿Qué más va a hacer Él? Y de juicio. Lo que hace el Espíritu de Dios. Y cuando una persona está lleno del Espíritu de Dios, vas a estar sentado ahí y no necesitas ni pasar aquí. Vas a estar confrontado y te va a convencer el Espíritu Santo que eres pecador, y te va a convencer cuán injusto has sido, y te va a convencer cuánto tú necesitas de Él. ¿Está aquí, iglesia? Yo he estado con siervos de Dios y muy usados porque tienen un don específico. Hablan y Dios lo usa porque el don de Él así es, y puede dar mucha revelación. Esta iglesia. Pero yo he estado, y mi esposa ha sido testigo, a veces con siervas de Dios muy humildes, y yo desde que las miro empiezo a llorar, porque vienen con el Espíritu Santo fuerte, y me quebranto y me siento tan indigno de su presencia, porque hay gente que anda la unción tan poderosamente, y cuando sientes esa unción tú lloras, porque te convence de pecado y de juicio y de justicia. Es el Espíritu de Dios. Yo he estado con siervos de Dios que solo me acerco a ellos y empiezo a temblar y empiezo a sentirme confrontado de mí mismo. ¿Cuántos alaban su nombre? Y no existe hombre que no pueda confrontarse a sí mismo delante de su presencia. Por eso Job decía: de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco a mí mismo. Cuando tú entiendes que hay una presencia, te va a convencer de pecado, te va a convencer de juicio. Y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado. Eso es lo primero que el Espíritu Santo hace en su vida. Luego, de justicia. ¿Cuántos alaban su nombre? Se te darás cuenta cuán injusto eres y dejar de estar pensando que tú eres tan bueno. Tercero, y de juicio, y sabiendo que hay un juicio para nosotros y que la paga del pecado es muerte. Eso hace el Espíritu Santo de Dios cuando opera realmente en tu vida. Entonces queremos venir y
y tener aquellos encuentros sobrenaturales. Y gente dice, volvemos a un encuentro sobrenatural. ¿Cómo estuvo? Poderoso, ¿cómo estuvo? Poderoso. Y lo volvemos fanáticos a los encuentros sobrenaturales, pero nunca has tenido un encuentro con Él. Porque cuando es el Espíritu Santo de Dios, ahí en tu banca va a estar quebrantado. Solo esperando que el pastor diga: quien se quiere arrepentir este día, agache su cabeza. Quien se quiere reconciliar. Aleluya. ¿Alguien más? Gloria a Dios. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Amén. Bájenlo. ¿Quién quiere aceptar a Jesús hoy? Amén. Amén. ¿Alguien quiere aceptar a Jesús por primera vez? Levante su mano. ¿Alguien más se quiere reconciliar y no levantó su mano ahora? Levántela. Gloria a Dios. Eso es el Espíritu Santo. Te guía hacia el arrepentimiento, te guía hacia la justicia y te dice: solo yo soy justo. Y te guía a juicio y te dice: pagarás. Tú lo sabes que un día vas a pagar, pero yo he pagado por ti. Padre, en el nombre de Jesús,